Pues muchísimas gracias por venir. Primero agradecer a la librería Tercios Viejos la oportunidad de presentar el libro. Segundo, agradecer a HRM, la editorial, la oportunidad de escribir y editar este libro. Y especialmente agradecer a mi familia estos meses por la infinita paciencia que han tenido conmigo mientras he estado escribiendo el libro. Soy Paco Guerrero, un aficionado y un entusiasta de la historia naval, principalmente de finales del siglo XIX, siglo XX, y lo digamos del siglo XXI. Soy el editor de blognaval.es, aunque bueno, está un poco abandonado estos últimos meses porque nos hemos centrado en el libro. Y también soy autor de 5 libros autoeditados en Amazon, principalmente dedicados a la Armada Española y a sus barcos. Aunque el primer libro que edité estuvo dedicado a un destructor inglés, que son los Type 42, que ahora cumple años de cuando se hicieron famosos, que fue durante el conflicto de las Malvinas, donde 2 unidades de esta clase fueron hundidas por la aviación argentina. ¿Qué fue el Kido Butai? La traducción que podemos usar es fuerza móvil, aunque si alguno hacéis el experimento de entrar en Google Translator y poner en japonés Kido Butai, la traducción que hace es algo completamente diferente, pero en los libros aparece como fuerza móvil. Y realmente es la unidad operativa en la que se basaba la primera flota aérea. Y realmente esta es la unidad interesante que dio puerta a toda esta historia. En los años 30, los portaaviones se consideraban unidades muy débiles, es decir, no había experiencia de uso en combate de esta nueva unidad, y lo que se pensaba es que difícilmente iba a sobrevivir a un ataque del enemigo. Por ese motivo, principalmente Estados Unidos y Japón emplearon la misma táctica, es decir, si el portaaviones no me va a sobrevivir al ataque, pues que seamos nosotros los primeros en atacar. Para eso lo primero que tienes que hacer es descubrir al enemigo y luego atacarle pues con todos los aviones que tengas disponibles. Contra más aviones lances para atacar al enemigo, más posibilidad tendrás de hacer el mayor daño posible. Hasta finales de los años 30, las organizaciones de los portaaviones eran 1 o 2 unidades como máximo, operando de forma conjunta, ya que si juntas a todas las unidades y te las descubren, añadiendo al problema de que los consideras unidades muy débiles, pues la probabilidad de que en un único ataque el enemigo te destruya o te deje fuera de servicio todos tus portaaviones es muy alta. Por ese motivo, normalmente Estados Unidos, en lo que denominaban fuerzas operativas, Task Force en inglés, operaban 1 o como máximo 2 portaaviones. Y los japoneses tenían, su organización eran divisiones de 2 portaaviones y operaban de forma independiente. Como estaba diciendo, eso significaba que como mucho ibas a lanzar un ataque con todos los aviones que pudieran despegar de esos portaaviones, esos 2 portaaviones, lo cual era una cantidad limitada. Todo el desarrollo de la aviación naval japonesa durante la segunda parte de los años 30 estuvo muy influenciada por su actuación en China y toda la experiencia de combate que ganaron en China. Y ahí la experiencia que ganaron era que contra más aviones y mejor defendidos, más posibilidades tenías de hacer un daño importante al enemigo. ¿Cuál era el problema operando en divisiones separadas? Que despegar los aviones de diferentes portaaviones, diferentes divisiones, y luego juntarse para atacar todos juntos al objetivo,
era imposible. Pensemos, estamos hablando de los años 30, comunicaciones muy limitadas y posicionamientos en el mar muy difíciles de exactamente decir dónde está tu agrupación. Por eso fue Fuchida en el año 40 el que convenció a Ozawa, que era uno de los almirantes en ese momento era contraalmirante de una de las divisiones de portaaviones, para juntar todos los portaaviones japoneses en una única unidad. Ozawa se lo propuso a Yamamoto. Yamamoto estaba convencido, pero sí veía que era algo muy radical para proponerlo a la Armada japonesa, a la Armada Imperial japonesa, y finalmente fue Ozawa el que se saltó un poco la cadena de mando, envió una carta a los superiores de Yamamoto y de esta forma consiguió que se organizara la primera flota aérea con los 5 portaaviones que en aquel momento tenía operativos Japón, que era el Kaga, el Akagi, el Iryu, el Soryu y el Ryujo. Claro, había muchas dudas, porque esta concentración de portaaviones te daba esa concentración de fuerza de ataque, pero eso también significaba que ponías todos tus huevos en una única cesta. Los defensores de esta idea lo que argumentaban es que al tener todos los portaaviones concentrados, dispondrían más cazas y más unidades para defender a esa unidad. Luego veremos quién tuvo y quién no tuvo razón. La primera gran actuación de esta unidad, de la Kido Butai, fue el ataque a Pearl Harbor, el famoso ataque del 7 de diciembre de 1941, que realmente fue la primera y única vez que actuaron juntos los 6 grandes portaaviones de flota de la Kido Butai. Nunca más en la guerra volvieron a operar de forma conjunta. Y ahí se demostró este concepto que decíamos, la concentración de esta fuerza. Contra Pearl Harbor se lanzaron 2 oleadas, de unos 170-180 aviones cada una, y fue una muestra de las tácticas japonesas. La cubierta del portaaviones es limitada, y en aquella época despegaban sin ningún tipo de ayuda. O sea, ponías el avión lo más hacia popa posible y el avión con su motor despegaba. Eran aviones bastante ligeros, de 2 a 4 toneladas, motores no muy potentes, pero sí con el portaaviones moviéndose y proa al viento conseguían despegar sin problemas y armados con torpedos o con bombas, en el caso de los bombarderos en picado, los aviones torpederos. Como funcionaba la estrategia de los japoneses era en cada ataque lanzaban normalmente 9 ceros, que era la mitad del escuadrón de cazas que llevaban a bordo, y uno de los otros 2 escuadrones que tenían de aviones de ataque. En portaaviones japoneses llevabas 3 escuadrones, el que hemos dicho de cazas, uno de bombarderos en picado, con el Aichi de 3A BAL, y uno de aviones torpederos con el Nakajima B5N Kate. Entonces, en el primer ataque contra Pearl Harbor, el Kaga, el Akagi, el Soryu y el Iryu lanzaron los aviones torpederos, y el Suikaku y el Shokaku, que eran los 2 portaaviones, los mejores portaaviones de la flota en aquel momento y los mejores portaaviones del mundo en aquel momento, lanzaron los bombarderos en picado. ¿Por qué? Porque se consideraba que las tripulaciones de estos 2 últimos portaaviones, las tripulaciones aéreas principalmente, eran los que menos experiencia tenían. Entonces, el ataque de los bombarderos en picado iba a ser en esta primera ola contra los aeropuertos de Pearl Harbor, y eran objetivos mucho más sencillos que los acorazados o los portaaviones que esperaban que se encontraran en Pearl Harbor. En la segunda ola fue lo que quedaba del ala en cada uno de los portaaviones. En este caso, el Suikaku y el Shokaku lanzaron los aviones torpederos, pero no armados con torpedos, sino armados con bombas para seguir atacando los aeródromos norteamericanos.
mientras que los otros 4 portaaviones lanzaron los bombarderos en picado oval para atacar a los barcos que quedaran en el puerto. Como es famoso, para desgracia de los japoneses, ese día no había ningún portaaviones norteamericano en Pearl Harbor, solamente había acorazados, lo que supuso que solamente los barcos hundidos y dañados fueran principalmente acorazados. Pearl Harbor siempre se pone como una gran victoria japonesa, aunque siempre se habla de por qué no hicieron una tercera oleada para destruir los astilleros, los depósitos de combustible. Algunas fuentes citan Fuchida fue el que pidió una tercera ola a Nagumo. Lo único que eso no termina de estar documentado. El argumento de Nagumo era muy claro. Había destruido gran parte de la flota norteamericana, no había sufrido ninguna baja, ni los norteamericanos le habían detectado, con lo cual lo que había que hacer era retirarse para evitar el posible contraataque norteamericano. Antes del ataque hicieron juegos de guerra en el acorazado Nagato, presididos por Yamamoto, donde en el mejor de los escenarios pensaban que el contraataque norteamericano les iba a hundir 1 o 2 portaaviones. El peor de los escenarios es que les detectaran antes de atacar Pearl Harbor, y ahí las bajas iban a ser mucho mayores, calculaban de 3 a 4 portaaviones. Si has conseguido prácticamente destruir, según los cálculos que tenían en Nagumo y su alto mando, todos los acorazados norteamericanos, no sabes dónde están los portaaviones enemigos, pues no tiene mucho sentido intentar un tercer ataque contra objetivos de relativamente bajo valor, como era el astillero y los depósitos de combustible. O sea, recuperar eso no hubiera sido un gran desafío para los norteamericanos. Por este motivo, Nagumo se retiró y los norteamericanos pues intentaron recuperarse, y esto les obligó a empezar la defensa durante los siguientes meses solo con portaaviones. Pero muchas veces se piensa que después de Pearl Harbor los americanos tuvieron una actitud muy defensiva, y realmente no fue así. Inmediatamente intentaron, dentro de las limitaciones que tenían, contraatacar. La Kido Butai, de regreso a Japón, destacó 2 portaaviones, el Iri y el Soryu, de la segunda división, para ayudar en la toma de Wake, que estaba resistiendo mucho. Y luego la siguiente gran operación fue el ataque a Darwin en Australia. Ahí ya solamente participaron 5 portaaviones. Y luego, en la siguiente incursión al Océano Índico, solo participaron 5 portaaviones, porque uno de ellos, si mal no recuerdo, el Kaga, había embarrancado, había tenido daños en el casco y regresó a Japón a reparar. La incursión del Océano Índico fue un gran éxito, es decir, la Armada japonesa durante varios días se paseó por el Océano Índico. La flota inglesa que se reunió para hacerle frente, los planes del almirante inglés era atacar por la noche con los aviones torpederos que llevaban sus portaaviones a la flota japonesa. Algunos de estos aviones, que eran básicamente Swordfish y Albacore, llevaban radar, con lo cual eso suponía una ventaja, porque los japoneses en ese momento no disponían de radar. Pero al final no hubo ese enfrentamiento nocturno, una especie de juego se persiguieron entre ellos. Ya en esta incursión al Océano Índico, la inteligencia norteamericana y la inteligencia inglesa habían descifrado gran parte de los códigos de la Armada japonesa, y esto suponía que tenían un conocimiento muy amplio y bastante detalle de los planes japoneses. El problema del almirante inglés es que Nagumo se retrasó un día y creyó que la información que le había dado la inteligencia
inglesa no era correcta. Y por eso ocurrió los ataques contra el portaaviones Hermes y los 2 cruceros pesados ingleses, que fue una muestra más de la precisión que tenía el Akido Butai. En el ataque a los cruceros pesados, los bombarderos en picado japoneses, los registros que hay, que no son muy exactos, pero hablan de el acierto de los pilotos japoneses superior al 80%, lo cual es una cifra increíble realmente. Sí, es verdad que eran 2 cruceros que no tenían ningún tipo de protección aérea y que prácticamente estaban indefensos, salvo su artillería antiaérea, pero eso fue una muestra del gran entrenamiento que tenían las tripulaciones japonesas. Sí, ahí hubo dos alarmas. Una fue cuando se descubrieron los cruceros pesados ingleses, las dudas que le surgieron a Nagumo de qué hacía, si seguía los planes, porque los planes era atacar un segundo ataque al puerto australiano, si cambiaba las bombas de los aviones torpederos por torpedos, porque estos eran considerados buques pesados, con lo cual la táctica japonesa era atacar con torpedos, no con bombas, y se dio las primeras dudas de Nagumo, que luego se magnificaron en la batalla de Midway. Y la segunda gran alarma fueron 8 bombarderos ingleses que atacaron al Akido Butai, y el Akido Butai solo fue consciente de este ataque cuando empezaron a caerle las bombas alrededor de los portaaviones japoneses, que fue un poco pues la premonición de lo que iba a pasar en Midway. En esta ocasión eran 8 bombarderos, creo que eran Blenheim, ingleses, que atacaron desde gran altura, con lo cual la probabilidad de alcanzar un barco en esas condiciones eran prácticamente nulas, pero fue el indicio de uno de los grandes problemas que tenía el Akido Butai, que era la defensa antiaérea. El Akido Butai dependía de los cazas que estuvieran de patrulla encima de la flota, sobrevolando la flota, y de los barcos de escolta. En el caso del Akido Butai, los barcos de escolta no se ponían rodeando a los portaaviones cerca, sino se ponían a una cierta distancia para intentar proporcionar un aviso temprano de esos ataques enemigos, porque no disponían de radar. Después de la incursión del Océano Índico, llegó un momento donde los estrategas japoneses habían alcanzado todos los objetivos de la primera fase, que ellos denominaban. Realmente la habían alcanzado con unas pérdidas mínimas. Y la gran pregunta es, ¿qué hacían a continuación? Había una facción que quería conquistar Port Moresby y luego conquistar ciertas partes de la costa australiana. Y había otra facción encabezada por Yamamoto, o solo casi por Yamamoto, que abogaba a la conquista de las Islas Hawái. Toda la organización del alto mando japonés en la Segunda Guerra Mundial era un enfrentamiento entre el ejército y la Armada Imperial, donde cada uno discutía sus posturas y empezaban a negociar, y luego un enfrentamiento durante los primeros años de la guerra entre Yamamoto como jefe de la flota combinada y el alto mando de la Armada Imperial japonesa. Entonces realmente no había una estrategia común, lo único que unos dependían de los otros. Es decir, si tú querías invadir algo, necesitabas al ejército. Pero si no tenías a la armada que llevara al ejército y le apoyara durante esa invasión, no podías hacer nada. Entonces al final tenían que llegar ambas armas a un entendimiento para decidir el siguiente paso. ¿Qué ocurrió? El ataque de Doolittle a Tokio. Eso fue una operación muy audaz de Nimitz, que consiguió de una forma sorpresiva un ataque contra la capital
de Japón. El ataque realmente no tuvo un impacto práctico, o sea, fueron muy pocos bombarderos medios que lanzaron muy pocas bombas y los daños fueron mínimos, pero sí fue un gran impacto. Y el principal impacto fue que el emperador había estado en peligro, con lo cual eso para Yamamoto y el alto mando japonés, tanto de la armada como del ejército, fue un gran shock. ¿De dónde había salido ese ataque? De Hawái. Entonces un poco ya todos aceptaron la estrategia de Yamamoto. ¿Cuál era el primer paso para ir por el Pacífico Central hacia Hawái? Midway. Midway es un islote en medio de la nada, llega a 2.000 kilómetros menos de Pearl Harbor, donde había una pista de aterrizaje, un pequeño puerto y unas instalaciones mínimas. Cuando Yamamoto propuso este plan, hubo altos cargos del ejército que decían que no tenía ningún sentido. Primero porque era un islote que iba a ser muy difícil de defender y sobre todo que era un islote que estaba lejos de las posesiones japonesas, con lo cual implicaba complicar mucho más la cadena de suministro japonesa, que ya estaba al límite y que constantemente iban a estar bajo el alcance de los bombarderos desde Hawái y desde los submarinos de Hawái, con lo cual no era sostenible. Pero Yamamoto se encabezonó y gracias al ataque de Doolittle pues consiguió organizar el ataque a Pearl Harbor. En esas negociaciones le medio impusieron dos cosas. Primero, invadir Port Moresby para seguir con la estrategia de cortar las comunicaciones entre Estados Unidos y Australia, y en paralelo invadir dos de las islas aleutianas, cosa que al principio Yamamoto no pensaba en ninguna de las dos cosas. Siempre se ha dicho que las islas aleutianas fue como una diversión respecto de Midway. Realmente eso no fue así, fue un ataque en paralelo. Al final, un poco el que mucho aprieta, poco abarca. Porque mucho abarca, poco aprieta, mejor dicho. ¿Y qué ocurrió? Pues que sabiendo que iba a haber cierta oposición en el Mar del Coral para la invasión de Port Moresby, Yamamoto tuvo que ceder los portaaviones de la quinta división, el Shokaku y el Fuikaku, con la idea de que rápidamente iban a hacer frente a la invasión norteamericana y luego iban a estar disponibles para la operación de Midway. Eso no ocurrió así. Durante la batalla del Mar del Coral, los japoneses perdieron un pequeño portaaviones, el Soho, y de la quinta división de portaaviones, uno de los portaaviones resultó muy dañado, tuvo que volver a Japón a reparaciones, y el otro portaaviones, el grupo aéreo, sufrió tantas bajas que no está operativo. Los norteamericanos, realmente esa batalla ha pasado a la historia como una pequeña victoria japonesa, aunque realmente fue una victoria táctica norteamericana, estratégica norteamericana, porque pidieron la invasión de Port Moresby, y los norteamericanos perdieron el portaaviones Lexington. Esa pérdida supuso un golpe de suerte para los americanos. Y es paradójico. ¿Pero por qué? Porque el portaaviones fue alcanzado por un torpedo japonés que alcanzó los tanques de combustible. Cuando los tanques de combustible eran alcanzados se producían grietas y empezaba a emanar combustible de aviación. Empezaban a emanar gases de gasolina, que eran muy peligrosos. Y eso significó la pérdida del portaaviones norteamericano. No tenía daños importantes, pero esos gases se acumularon y de repente una chispa hizo que el portaaviones volara y se hundiera. Entonces, a partir de ese momento, los norteamericanos fueron muy conscientes de ese peligro y empezaron un plan de adiestramiento para intentar manejar todo lo que es el uso del combustible de aviación a bordo de los barcos.
Eso los japoneses no lo hicieron y en Midway lo pagaron caro. El siguiente operación era Midway. Después de la pérdida de los 2 portaaviones en Mar del Coral, el Aikido Butai se quedó con 4 portaaviones operativos. El problema en ese momento de los japoneses era lo que llamaban la fiebre de la victoria, el mal de la victoria. Habían arrasado a los aliados, con lo cual pensaban que eran muy superiores y que podían hacer frente a cualquier cosa. En la táctica japonesa, los grupos de portaaviones estaban asignados a ese portaaviones. No se cambiaban grupos de portaaviones, grupos de aéreos entre portaaviones, con lo cual, aunque sí tenían uno de los Shokaku operativos, al no tener aviones, porque los habían perdido en Coral Sea, decidieron no utilizarlo y solamente dejar los portaaviones de la primera y la segunda división. Eso supuso que estuvieran prácticamente en inferioridad numérica respecto a los americanos. Los americanos consiguieron juntar 3 portaaviones, los 3 de la clase Yorktown, y disponían del aeródromo de Midway, donde tenían una cantidad de aviones importante. Con lo cual, ya un poco la primera falsedad de la batalla de Midway es que los americanos estaban en una franca inferioridad. No fue así. Realmente el número de aviones estaban empatados casi, contando los embarcados en los portaaviones, y si sumabas los que había en Midway, que sí era verdad que no eran aviones muy avanzados, sí tenían superioridad los norteamericanos. Y sobre todo estaba la inteligencia. Nimitz sabía todos los planes americanos. Sabía los portaaviones, sabía la localización, sabía cuándo iban a lanzar el ataque. Es decir, los norteamericanos jugaron en la batalla con las cartas marcadas. Hicieron una emboscada con esa información al Aikido Butai. También la preparación de la operación de Midway fue un auténtico desastre. En los juegos de guerra que se realizaron antes de la operación, hubo situaciones donde los americanos arrasaban a los portaaviones japoneses. Entre esas situaciones, la respuesta de Yamamoto es que eso no podía ocurrir y que esa situación no iba a ocurrir. Para desgracia para los japoneses, esa situación sí ocurrió. ¿Y cuál era esa situación? Que aparecían varios portaaviones norteamericanos sin detectar por los japoneses en el sitio que luego iban a estar durante la batalla. Otro punto que también fue muy criticado fue la exploración aérea que hicieron los japoneses en esta operación. La táctica japonesa era muy ofensiva. Su objetivo principal era atacar al enemigo lo antes posible con el mayor número de fuerzas posibles. Por este motivo, los aviones de exploración que usaban eran los hidros embarcados en los cruceros y acorazados del Aikido Butai. Esta táctica incluyó la construcción de 2 cruceros pesados específicamente diseñados para operar un gran número de hidroaviones de exploración, el Tone y el Chikuma, que fueron durante los primeros años parte indisoluble del Aikido Butai, precisamente por eso, por la capacidad que tenían de aviones de exploración. El problema de hacer estas exploraciones con los hidroaviones era que los hidroaviones tenían menor alcance, había menor número disponible, y al estar normalmente sobre las cubiertas de los buques japoneses, sufrían muchos más daños y tenían una disponibilidad más baja. La táctica norteamericana era completamente diferente. Los norteamericanos en sus portaaviones embarcaban 4 escuadrones, uno de cazas, uno de aviones torpederos, uno de bombarderos en picado y un cuarto con aviones de exploración, que en esta época eran los mismos aviones, los famosos Dauntless, que utilizaban en el escuadrón de bombarderos en picado. Pero había un escuadrón exclusivamente dedicado a la exploración. El nombre de los escuadrones, la denominación de los escuadrones era VS, es decir, Escuadrón de Exploración. Entonces los japoneses hicieron un plan de exploración marísimo. Y a pesar de eso, luego contaremos que tuvieron suerte.
Otro de los problemas que tuvieron en ese plan es que Nagumo se iba a enfrentar a dos enemigos a la vez. Por un lado, a las fuerzas en Midway y por otro lado, al seguro contraataque que pensaba Yamamoto que iban a hacer los norteamericanos. La idea es que primero terminara con Midway y que al día siguiente o 2 días después, que es lo que iban a tardar los americanos en llegar desde Pearl Harbor, terminara con los americanos. Al final quieres que alguien haga muchas cosas a la vez. ¿Qué ocurrió en Midway? Pues la batalla empezó como tenían planificado los japoneses y como sabían los americanos, que fue con el ataque a las instalaciones de Midway. Los japoneses contaban con la sorpresa, se pensaban que en el aeródromo de Midway iban a estar todos los aviones en tierra. Eso no ocurrió, evidentemente. Midway despegaron los cazas que tenían para hacer frente al ataque japonés y todos los aviones de ataque que tenían se dirigieron para atacar a la flota japonesa, la Kido Butai. Y ahí ya las cosas empezaron a torcer para los japoneses. Cuando terminaron el ataque, el comandante de esta fuerza de ataque recomendó a Nagumo un segundo ataque a Midway, porque no habían neutralizado Midway, y ahí empezaron las grandes dudas de Nagumo. El plan era: lanzo el primer ataque. Recordar que la táctica japonesa es: lanzo la mitad de los cazas y uno de los escuadrones de los 2 escuadrones de ataque que tengo, y dejo el segundo escuadrón en cada portaaviones preparado para atacar barcos enemigos por si los encuentro. Esto significaba que los aviones torpederos estaban armados con torpedos y los bombarderos en picado normalmente se armaban en cubierta, no estaban armados. Las tácticas japonesas eran todos los aviones torpederos se armaban en los hangares. Y los hangares de los portaaviones japoneses eran sitios completamente cerrados, con lo cual tenían grandes problemas de los sistemas de ventilación y grandes problemas de concentración de gases, de todo tipo de olores. Decían que la atmósfera siempre cuando se operaban los aviones se rearmaban o se recargaban de gasolina a los aviones, estaba siempre muy cargada porque los sistemas de ventilación no eran capaces de ventilar esos espacios cerrados. Nagumo, cuando le dijeron hay que volver a atacar a Midway, empezó a dudar. ¿Ataco o no ataco? Lo que las órdenes de Yamamoto eran: la segunda oleada tiene que estar dispuesta para atacar barcos enemigos. Al final decidió que se cambiaran las bombas por torpedos para atacar a los portaaviones norteamericanos que acababan de ser descubiertos. Perdón, me he hecho un lío. Decidió cambiar las torpedos por bombas para realizar el segundo ataque a Midway. Pero poco después empezaron a atacar a los aviones de Midway. Y ahí hubo un periodo temporal muy limitado donde ocurrieron muchos acontecimientos seguidos. Por un lado, le estaban atacando los aviones de Midway, lo cual le obligaba a solamente operar los cazas de defensa aérea. En ese momento, el reconocimiento que habían lanzado, uno de los aviones del Tone se había retrasado por una avería mecánica, se había desviado del rumbo y detectó una agrupación norteamericana, pero sin aclarar si realmente eran portaaviones enemigos o no. Y ya ahí Nagumo empezó a estar completamente indeciso. Es decir, seguimos cambiando los torpedos por bombas, paramos, volvemos a cargar los torpedos y ataco a la formación que he encontrado.
¿esta formación realmente es una formación de portaaviones o es una formación secundaria norteamericana que no supone ningún peligro para mi fuerza? Y en todo ese proceso es cuando los aviones norteamericanos de los 3 portaaviones empezaron a llegar a la Kido Butai. Los ataques de Midway, de los aviones de Midway, fueron un fracaso. O sea, ninguno de los aviones de Midway consiguió ningún impacto. Los primeros aviones que llegaron de los portaaviones norteamericanos fueron los torpederos. Eran torpederos Devastator, que eran aviones muy anticuados, muy lentos, que iban sin protección de cazas y fueron completamente arrasados por los Zero japoneses. Igual que los japoneses con la Kido Butai habían conseguido realizar ataques en masa, los norteamericanos, a esa altura de la guerra, no conseguían realizar estos ataques en masa. Ellos lanzaban los aviones desde los portaaviones, en escuadrones, y los ataques eran muy descoordinados. Es más, los aviones torpederos llegaron sin escolta de cazas. Y en diferentes momentos. Hasta que aparecieron los bombarderos en picado norteamericanos, del Enterprise y del Jordan. Y esos fueron los que realmente hicieron la batalla. En un ataque donde cogieron completamente desprevenidos a los japoneses, consiguieron alcanzar a 3 de los portaaviones de la Kido Butai, el Kaga, el Akagi y el... os hablo de memoria, creo que fue el Soryu. Y ahí fue el desastre, porque esos 3 portaaviones inmediatamente quedaron fuera de servicio. Según muchas de las fuentes norteamericanas que están apoyadas por algún libro escrito por los japoneses, en aquel momento los japoneses estaban a punto de lanzar la fuerza de ataque contra los portaaviones norteamericanos. Eso no era cierto. Todos los aviones estaban en el hangar. ¿Por qué? Porque durante todo ese rato lo que estuvieron haciendo los japoneses fue defenderse primero de los ataques desde Midway y luego de los ataques de los aviones torpederos de los portaaviones norteamericanos. Y ahí lo que necesitaban era lanzar los ceros para esa defensa. El Zero era un aparato impresionante, una autonomía enorme, muy maniobrero, pero tenía un problema. Tenía varios problemas, pero en aquel momento el que resultó más importante era el armamento que portaba. Eran 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 7,9. Los cañones de 20 milímetros tenían relativamente poca munición, con lo cual rápidamente la gastaban y tenían que volver al portaaviones a recargar esos cañones. Entonces, durante esta fase del ataque de los aviones de Midway, de los ataques de los aviones torpederos, de los portaaviones norteamericanos, constantemente los Zero japoneses tenían que aterrizar y despegar de los portaaviones. En ese momento, la cubierta de vuelo no estaba disponible para preparar un ataque, con lo cual cuando impactaron los downless con las bombas en los portaaviones japoneses, había un número muy reducido de ceros. La mayoría de los aviones de ataque estaban en los hangares, bien de la fuerza de ataque había atacado por la mañana a Midway, que ya la habían recuperado, o bien con los aviones que estaban preparando para lanzar el ataque contra los portaaviones norteamericanos. Y eso fue mortal, porque como os he comentado, hangares atestados de aviones llenos de combustible, sobre todo en el Kaga y en el Akagi, los torpedos no había dado tiempo a llevarlos a los pañoles de munición, estaban arrinconados en zonas específicas de los hangares. Eso se convirtió en un infierno. Y ya solamente quedó un único portaaviones japonés para hacer frente a los 3 portaaviones norteamericanos. Es una historia impresionante porque
consiguió lanzar 2 ataques, consiguió dañar gravemente a un portaaviones norteamericano, el Yorktown, aunque los japoneses creían que habían atacado a 2 portaaviones enemigos diferentes. Con lo cual hubo un momento que Yamaguchi, que era el jefe de la segunda división de portaaviones, pensaba que luchaba ya solo contra un portaaviones enemigo e intentó lanzar un último ataque ya con los pocos aviones que le quedaban para intentar hundir ese portaaviones enemigo. En ese momento llegó una nueva oleada de los Dauntless que hundieron al último portaaviones japonés. Alcanzaron con 3 o 4 bombas y ya el portaaviones quedó inoperativo. Yamamoto, aun sabiendo que ya no tenía portaaviones operativos, intentó por la noche que los escoltas de la Kido Butai se intentaran acercar a la fuerza norteamericana para intentar atacar al día siguiente a los portaaviones norteamericanos. E incluso mandó una agrupación de cruceros pesados para atacar Midway por la mañana. Ya a última hora de la noche se dieron cuenta que no había nada que hacer y ordenaron retirada. Pero con tan mala suerte que uno de los cruceros chocó contra otro de los que iban en dirección a atacar Midway y se tuvieron que retirar a una velocidad más baja, con lo cual fueron atacados al día siguiente por los aviones norteamericanos que consiguieron echar a pique a uno de esos cruceros pesados. Y ese fue el final muy resumido, el final de la Kido Butai. Con la pérdida de los portaaviones de la primera y segunda división, no llegó prácticamente 6 meses después del inicio de la historia de la Kido Butai como tal dejó de existir. Después de la batalla de Midway, las fuerzas de portaaviones japonesas se reorganizaron en 2 divisiones. Sí aprendieron muchas lecciones. Midway realmente no fue el fin de la flota japonesa, ni de la flota de portaaviones japonesa. En Guadalcanal hubo 2 batallas más de portaaviones, la de Salomón, que fue una pequeña batalla ganada por Estados Unidos, y la batalla de Santa Cruz, donde fue una victoria japonesa, y fue la última batalla de portaaviones comandada por Nagumo y la última victoria de Nagumo. Entonces, Midway no fue el fin de la flota japonesa, sí fue el fin de la expansión del Japón. Después de Midway ya Japón pasó a la defensiva y los norteamericanos en la campaña de Guadalcanal rápidamente pasaron a la ofensiva. Pero después de Midway la flota combinada todavía tenía una capacidad importante aeronaval. Otro de los mitos es que las bajas de pilotos entrenados en Midway fueron tan altas que dejaron ya de ser una fuerza entrenada. Tampoco es cierto. En Midway las últimas cifras es que los japoneses perdieron unos 120 pilotos, o tripulaciones mejor dicho, y la mayoría fueron por los ataques aéreos contra el Yorktown que realizaron, es decir, pilotos que se ahogaran durante el hundimiento de los portaaviones o durante los ataques, no hubo un gran número. Con lo cual, siguió siendo una fuerza importante la flota combinada después de Midway. Aprendieron lecciones. Uno de los problemas que tuvieron es lo que hemos comentado. Durante todos los ataques norteamericanos no pudieron lanzar una oleada contra la flota enemiga porque estaban lanzando cazas para defenderse. Con la nueva reorganización que hicieron después de Midway, que fue la tercera flota aérea, que eran 2 divisiones de portaaviones, asignaron 2 portaaviones pesados o más grandes, como el Iyo y Hyungyo, con un portaaviones ligero en cada una de las divisiones, y ese portaaviones ligero es el que se encargaría principalmente de la defensa antiaérea de la agrupación
para permitir a los dos portaaviones de escuadra lanzar ataques y descubrir al enemigo. Y esa fue un poco la táctica que siguieron durante no en la Salomón, porque separaron las fuerzas, y durante Santa Cruz. Intentaron mejorar todo el control de daños, todo el control del combustible de aviación. Lo único que la Armada Imperial Japonesa nunca llegó a los niveles de control de daños que tuvieron los americanos. Y pues empezaron a instalar los primeros radares en los portaaviones japoneses. El primer radar fue instalado en el acorazado Ise, justo antes de Midway. Algunas fuentes citan que algunos de los portaaviones de Midway tenían radar, no está demostrado. Sí se dice que no se instaló un radar en el buque insignia de Nagumo, porque el tamaño de las islas del Kaga y Arakagi eran muy pequeños y no tenían espacio suficiente para instalar ese radar, pero bueno, son más bien suposiciones de los investigadores y no hay pruebas eficientes. Y un poco es un pequeño resumen de todo lo que he recogido en el libro y de toda la apasionante historia de la Kido Butai. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Bueno, hay muchas cosas, muchos datos que has dado de los efectos de los planes de ataque, y que básicamente la estrategia japonesa era una estrategia de ofensiva, o sea, escatimando el tema de la defensa, el tema de... O sea, ellos iban sobrados en el sentido de que después de las victorias que tuvieron, creo que primero con los rusos, en la batalla esta famosa de Tsushima. Entonces ellos se veían capaces. Por otra parte, los americanos y los ingleses no pensaban que Japón pudiera realmente repetir lo de Tsushima con ellos. La mentalidad de la Armada japonesa siempre fue muy ofensiva. Por ejemplo, en la guerra contra los rusos de 1905, comenzaron la guerra con un ataque de torpederos a Port Arthur, el puerto donde estaba basada la flota rusa. Sí. Entonces era una mentalidad absolutamente ofensiva. Realmente uno de los... Pearl Harbor, el plan japonés era romper relaciones diplomáticas con los americanos minutos antes de que se produjera el ataque. Pero hubo un problema en la embajada japonesa para descifrar todo el comunicado, lo cual hizo que los diplomáticos japoneses entregaran ese comunicado al gobierno norteamericano hora y pico o 2 horas después del ataque a Pearl Harbor, lo cual eso incitó al famoso Remember Pearl Harbor, que fue la frase, pues, el titular que utilizaron los norteamericanos como toda la guerra. Los norteamericanos anteriormente al Remember Pearl Harbor habían utilizado el Remember de Lusitania en la Primera Guerra Mundial. Y la primera vez que utilizaron esas estrategias periodísticas o de información fue el Remember de Maine en 1898 en la guerra contra España. Entonces, fue ideal para permitir a Roosevelt entrar en guerra este ataque. La sociedad norteamericana no quería entrar en guerra. Siempre hay lo sabía Roosevelt y lo permitió. Es famoso el dato de la isla de Hawái tenía 8 estaciones de radar en aquella época. Creo que eran 6 o 7 operativas, viene en el libro. Como eran equipos muy novedosos y relativamente primitivos, para no tener problemas de mantenimiento, los tenían encendidos un periodo. Pero en una de las estaciones, como se estaban entrenando, llegó la hora y siguieron utilizando el radar. Y hubo más de una estación que detectó
los aviones japoneses. Esta estación, que siguió operando después de la hora donde teóricamente tenían que apagarlo, llamó al Centro de Coordinación de Defensa Aérea de Pearl Harbor. Lo primero que obtuvieron fue ninguna respuesta, porque estaban desayunando. Cuando les llamaron, les dijeron que se olvidaran, porque era un grupo de bombarderos B-17 que venían del continente a la base. Y pues al poco tiempo, ya cuando los aviones se aproximaron a las montañas, los dejaron de detectar. Yo creo que fue situaciones que se dan en la historia, que se juntan varias cosas a la vez y ocurre. Los propios japoneses, cuando Yamamoto empezó a pensar el ataque a Pearl Harbor, pensaban que era irrealizable. Las primeras ideas que tuvieron sobre el ataque tenían muchos problemas. Por ejemplo, la mitad de los portaaviones no tenían autonomía suficiente. Entonces, para llegar hasta Pearl Harbor tuvieron que meter, aparte de los petroleros, porque los petroleros eran sobre todo necesarios para los destructores, en dobles fondos que no estaban autorizados para llevar petróleo. Algunos de los portaaviones cargaron petróleo en esos compartimentos con autorización expresa de Yamamoto, y cargaron grandes bidones de combustible para autonomía de los portaaviones. Pero una distancia inmensa, era recorrer las costas de Japón hasta Hawái. Sí, además tuvieron que utilizar una ruta muy hacia el norte, lo cual aumentaba la distancia. Pero era la ruta donde en esa época normalmente iba a haber peor tiempo y no estaba frecuentada por tráfico. Porque la clave del ataque era la sorpresa. Si te descubrían antes del ataque, tenías un problema. Es en los juegos de guerra donde iban a perder mínimo 3 o 4 portaaviones de los 6 que participaron. Luego también hubo muchas discusiones en Pearl Harbor del número de portaaviones que tenían que usar. En la época de planificación de Pearl Harbor solamente tenían 4 portaaviones operativos, los de la primera y la segunda división. Los de la quinta, el Fugaku y el Shokaku, entraron un poco en activo pocos meses antes de Pearl Harbor. Por eso lo que os he comentado antes, de que utilizaron los aviones de estos 2 portaaviones para objetivos terrestres, porque los consideraban los menos demandantes para tripulaciones poco preparadas. Pero necesitaban disponer de estos portaaviones o un número de portaaviones para el asalto a Filipinas y a las colonias holandesas. Ahí lo que les permitió no usar estos portaaviones fue la entrada en servicio del Cero, con la gran autonomía que tenía el Cero. Y eso les permitió concentrar toda la actividad en el ataque a Pearl Harbor. Pero para la velocidad del Cero sacrificaron el blindaje y los depósitos autosellantes del motor. O sea, el Cero tenía 2 grandes ventajas: la autonomía y la maniobrabilidad. Pero como todos los aviones japoneses, eran aviones que estaban desprotegidos. La industria japonesa era una industria no muy avanzada. Los motores que disponían, que ya eran de diseño japonés, pero eran motores de relativamente baja potencia. Y al final, si tú quieres poner un avión que llegue mucho más lejos que el del enemigo con la misma carga de armas, lo tienes que hacer más ligero. Si lo haces más ligero, ¿cuál era el problema? Pues que los aviones japoneses, tanto el Cero como el Bal y el Kate, eran muy frágiles. No tenían depósitos autosellantes. Un depósito autosellante es un depósito como de caucho, un caucho especial, que cuando una bala le atraviesa y crea un agujero, el caucho se expande y cierra ese agujero, con lo cual no tienes pérdida de combustible. Una pérdida de combustible es una explosión, un incendio seguro.
¿Eso qué supone? Que puedes cargar un poco menos de combustible y son depósitos un poco más pesados. El objetivo de la estrategia japonesa era la mayor autonomía posible para atacar lo más lejos posible al enemigo. Y lo consiguieron, pero pagaron ese precio. Pero también no es que fueran unos inconscientes o fueran unos ineptos, no. Su estrategia era esa. Y su estrategia, y la estrategia de Yamamoto y de todos los altos mandos, es: te vas a enfrentar contra Estados Unidos. Tiene una potencia industrial enorme. O consigues derrotarle o llegar a un acuerdo en 6 meses o 12 meses, o vas a perder. O sea, durante todas las batallas de portaaviones de 1942, los americanos tenían una gran ventaja respecto a los japoneses, y es que a partir de diciembre de 1942 iban a empezar a entrar a portaaviones en servicio en la US Navy en cantidades increíbles. O sea, el primer portaaviones de la nueva clase, el Essex, entró en servicio en diciembre de 1942. La conversión de los nuevos cruceros ligeros a la clase Independence, muy conocida en España porque uno de ellos fue el portaaviones Cabot, el famoso Dédalo de la Armada Española, esos entraron en servicio a lo largo de 1943. Es decir, podías permitirte perder todos los portaaviones que tenías en servicio porque sabías que a partir de diciembre ibas a tener muchísimos portaaviones. Pero ya no solo muchísimos portaaviones, muchísimos aviones y muchísimas tripulaciones entrenadas que Japón no iba a tener. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, Japón solo consiguió poner en servicio real un portaaviones de nueva construcción, que fue el Taiyo, que lo hundieron en Filipinas por un defecto de nuevamente los tanques de combustible y los trozos de control de daños que no consiguieron controlar esa pérdida de combustible. Es cierto que algunos portaaviones japoneses eran cruceros o acorazados transformados en portaaviones, y que realmente portaaviones como tal solo tenían a lo mejor el Zuikaku y el Suikaku. Sí y no. Por el Tratado de Washington de 1922, ahí ese tratado lo que hizo fue desguazar una cantidad ingente de acorazados que se estaban construyendo. Entonces hubo una cláusula donde se permitía que 2 acorazados que se estaban construyendo se transformaran en portaaviones. Japón fue el Kaga y el Akagi, Estados Unidos fue el Saratoga y el Lexington, y los ingleses fue nunca me acuerdo, el Furious no, el Glorious y el... Sí, que eran los famosos cruceros de batalla de Fisher que no había por dónde cogerlos. Luego, la siguiente generación de portaaviones fue, en caso de Japón, el Ryujo, que era un portaaviones de 10.000 toneladas, muy pequeño, y fue un desastre porque en un barco muy pequeño quisieron hacer un portaaviones que llevara 48 aviones, y eso no había por dónde cogerlo. Pero el motivo de crear ese portaaviones es que en el Tratado de Washington todos los portaaviones por debajo de 10.000 toneladas no computaban en los límites. Estados Unidos hizo algo parecido con el Ranger, que era un portaaviones experimental. Luego ya los siguientes portaaviones japoneses fueron el Soryu y el Iryu, que al inicio fue una historia un poco extraña porque era como una mezcla de portaaviones con crucero, porque había otra cláusula en el Tratado de Washington donde esos barcos computaban como cruceros que no tenían limitaciones de tonelaje. Al final lo terminaron el Soryu como un portaaviones. El Iryu ya habían renunciado al Tratado de Londres y hicieron algunos cambios, mejoraron un poco la protección, pero más o menos era similar al primero. Luego vinieron el Zuikaku y el Shokaku, que fueron los mejores portaaviones japoneses y los mejores portaaviones del Pacífico hasta que entraron los Essex en servicio. Paralelamente, lo que hicieron los japoneses es construir barcos militares y transatlánticos diseñados para poderlos convertir rápidamente en portaaviones. Y luego ya lo que construyeron fue el Zuiho, que era
Taiyo, que sí fue construido desde cero. Siguieron haciendo alguna conversión más de buques, sobre todo de portahidroaviones. Hicieron la gran conversión del Shinano, que fue el tercero de los acorazados clase Yamato, que después de Midway decidieron convertirlo en portaaviones, pero que realmente nunca estuvo operativo. O sea, no era la primera salida operativa, sino salió del puerto para empezar adiestramiento, terminar su puesta a punto, y le cazó un submarino norteamericano, porque ya en finales de 1944 salir de un puerto japonés era peligroso por los submarinos enemigos. Entonces tienes una mezcla de barcos y después de Midway empezaron a construir una serie de 6 portaaviones derivados del Osoryu, pero que ninguno consiguió llegar a estar operativo. Pero al final de la guerra, Japón no tenía un problema de que no tuviera portaaviones. No tenía combustible y no tenía pilotos adiestrados. O sea, ya no era un problema. Algún portaaviones seguía teniendo operativo, pero no tenía ya, después de la batalla del mar de Filipinas, que fue la última gran batalla de portaaviones. ¿El Golfo de Leyte? No. La batalla del mar de las Filipinas fue el famoso tiro al pato. La batalla de las Marianas. Sí. Donde Ozawa reunió una flota casi tan grande como la Kido Butai de Pearl Harbor, pero fue un desastre, porque ahí ya la flota norteamericana tenía un control del espacio aéreo con el radar impresionante, y ya estaba operativo el Hellcat, que era muy superior al Zero, a las versiones del Zero que estaban operativas. Entonces, ¿Y el Corsair? Sí, pero ahí principalmente fue el Hellcat. El Hellcat lo empleaban más como avión de defensa aérea que el Corsair. El Corsair al principio fue más... ¿No era un derivado del Wildcat? Era el F6F, el Hellcat, que era un derivado del Wildcat, pues ya con uno de los motores de nueva generación que eran a partir de 1700-1800 caballos. Pero no tenía ya el Zero en aquella época, no tenía nada que hacer contra un Hellcat. Parece mentira que ese avión que lo ves así, que es tocho, que tiene un morro tan gordo, no sé, pienses que puede ser tan veloz y tan ligero, no sé. Ahí ya empezaban a dominar los motores. Sí, porque es que es un mazacote, tiene más motor que... Sí, bueno, tú sabrás mucho más, pero al final ya ibas la época donde la potencia del motor dominaba. Era un poco, muchos años después, el famoso F4 Phantom, le llamaban el ladrillo con motores. Pero al final aerodinámicamente tenías fuerza bruta del motor, y ahí conseguías ya no la maniobrabilidad, no necesitabas ser maniobrable, es decir, era atacar rápido, tenías un armamento muy potente, el enemigo, en cuanto le metías 3 balas, explotaba y salías. Realmente no necesitabas hacer un combate aéreo, que fueron las primeras tácticas que emplearon los Wildcat contra los Zero. O sea, rápidamente los norteamericanos se dieron cuenta de que un combate aéreo clásico con el Zero estabas muerto. Te iba a ganar siempre, porque era muy maniobrable. Entonces, detectaron 2 cosas. Esa, y que en el picado siempre el Zero se quedaba atrás. El Wildcat era un avión muy robusto, con lo cual podía picar lo que quisieras y salir luego del picado. Entonces, las primeras tácticas es picabas para que el Zero se quedaba atrás y luego tú ya salías. Luego el Wildcat, otra cosa que tenía muy buena, mejor que el Zero, era el armamento. Mucho más poderoso. No, mucho más práctico. El F4F3, que fue la versión que se empleó al principio de la guerra, tenía 4 ametralladoras de 12,7 milímetros. El 12,7 milímetros era mortal para los aviones japoneses, no tenía ninguna protección. Y esas 4 ametralladoras tenían una potencia de fuego y una cadencia de disparo muy grande, con lo cual era mucho mejor ese armamento contra un Zero japonés, un avión japonés, que el armamento del Zero, que acordaos que eran 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 7,9. Las ametralladoras de 7,9 contra un avión americano, contra un Wildcat o contra un Douglas,
en aquella época ya eran muy inefectivas. El cañón de 20 milímetros era mucho más efectivo, pero era un cañón que tenía problemas, era un cañón que la velocidad inicial del proyectil era baja, con lo cual en el combate de flexión, cuando estabas girando, era menos certero que las ametralladoras de 12,7. Y luego tenías muy poca munición, que es lo que les ocurrió en Midway, que tenían que estar aterrizando completamente para recargar munición. Entonces, aunque parezca mentira, un armamento más ligero, pero era mucho más adecuado para enfrentarse a los aviones japoneses. Los Zeros tenían un armamento pensado para derribar los bombarderos chinos. Por eso era el cañón de 20 milímetros. En la siguiente versión del Wildcat, el F4F4, que una de las la gran ventaja eran las alas plegables, con lo cual llegó en el momento justo, porque al principio de la guerra tanto los americanos como los japoneses tenían un escuadrón de cazas de 18 aviones. Era el estándar. Y realmente, sobre todo los norteamericanos, rápidamente se dieron cuenta que con 18 aviones no tenías suficientes para defender tus portaaviones y para defender las olas de ataque. Con lo cual rápidamente comenzaron a aumentar el número de aviones de caza en sus escuadrones. Y la puesta en servicio del F4F4 con las alas plegables le vino de maravilla. Por donde antes metías un avión, ahora metías dos. No realmente en los hangares. Los norteamericanos, los hangares solo tenían un hangar, no, los portaaviones japoneses normalmente tenían dos hangares, el norteamericano solo tenía uno. ¿Por qué? Porque la táctica americana era usar sobre todo la cubierta para guardar los aviones y para operar los aviones. En el hangar normalmente solamente hacían las reparaciones. Y es una táctica que han seguido hasta el día de hoy. Si tú ves un portaaviones norteamericano, siempre tiene la cubierta abarrotada de aviones. Al hangar solamente bajan el avión cuando necesitan grandes reparaciones. Sin embargo, los japoneses todo se hacía en el hangar, salvo el armamento de los bombarderos en picado que se hacía en cubierta. Otro de los problemas que tuvieron los japoneses, aunque este normalmente pasa más desapercibido, fue la capacidad de bombas del BAL, del bombardero en picado estándar del Aikido Butai. Pues solamente podía llevar una bomba de 250 kilos. El Dauntless americano podía llevar una bomba de 454 kilos. Claro, en caso de impacto, evidentemente el poder destructivo de la bomba de 454 es mucho mayor que de la bomba de 250. Entonces, los japoneses conseguían alcanzar 2, 3, 4 veces con bombas a los portaaviones norteamericanos, pero entre el control de daños, la mejor protección y la menor capacidad explosiva de la bomba, normalmente significaba que el portaaviones norteamericano sobrevivía. E inmediatamente podía volver a estar operando los aviones. Uno de los problemas que tenían un portaaviones es que si tú dañabas la cubierta de vuelo, ya el portaaviones quedaba inoperativo. Tú no acorazado le dañas una torreta y tiene 2 o 3 más. No hay problema, sigue combatiendo. Un portaaviones le dañabas la cubierta de vuelo y quedaba inoperativo. Ya no podía ejercer su función, que es operar aviones. Eso los norteamericanos, el diseño, el concepto que tenían y luego cómo evoluciona el control de vuelos, conseguían volver a poner activo el portaaviones en muy poco tiempo. Y se demostraron mucho más resistentes los portaaviones de la clase de Yorktown que los portaaviones japoneses, excepto los Shokaku, el Shokaku y el Fukaku. El problema de estos dos portaaviones japoneses es que en cuanto les alcanzaban, quedaban inoperativos. O sea, realmente el picado que hicieron los Doubters no fue como dicen en las películas o en documentales que fue decisivo ese picado, pero que realmente fue por el mal diseño del tema para evacuar los gases que has dicho El diseño del Ankar, control de daños, les pillaron todo lleno de gasolina, eran bombas flotantes. Entonces, claro, el ataque de los Dauntless fue decisivo y la mayoría de los impactos fueron bombas de 454 kilogramos, lo cual eran muy destructivas.
Y al final, por ejemplo, el sistema antiincendios japonés se basaba en sistemas de agua, tuberías de agua, más o menos en la mitad del hangar. Normalmente en el hangar inferior, un sistema de CO2. Es decir, tú inundabas de CO2 el compartimento y así, evidentemente, extinguías el incendio. ¿Cuáles eran los problemas de estos sistemas? Pues primero, el sistema de CO2 solamente lo podías utilizar una vez. No tenía suficiente gas para inundar todos los hangares. Eran sistemas muy poco resistentes a los daños. Es decir, en los 3 primeros portaaviones, casi todos los sistemas de bombas contra incendios quedaron inutilizadas, porque eran de anillo único. En cuanto un trozo de una parte de ese anillo quedaba inutilizado, el sistema quedaba inutilizado. Sistemas portátiles manuales tenían mucho menos que los norteamericanos. También con los, por ejemplo, en el Kaga, en el insignia de Nagumo, impacto directo solamente fue una bomba. Otra le pasó rozando y otra le dio en la popa, que estalló cerca de un timón que luego bloqueó el timón. Pero impacto directo solamente fue una bomba. Pero cayó en medio de los aviones, inició el incendio de combustible, luego empezaron a explotar todos los torpedos y bombas que había por ahí y ya convirtieron eso en pues una llama flotante. Realmente todos los portaaviones japoneses de Midway, bueno, realmente no ya solo los portaaviones de Midway, los 4 japoneses, el norteamericano y el Hornet en Santa Cruz, los tuvieron que rematar con torpedos. Resultaban barcos muy resistentes, y en el caso de los japoneses, que solamente estaban destruidos de cubierta, o sea, del segundo hangar hacia arriba. Los compartimientos de máquinas estaban intactos, pues solamente les alcanzaban bombas. En el caso de los norteamericanos sí les alcanzaban torpedos, pero resultaron buques muy, muy resistentes. Y salvo el Wasp, que le alcanzaron un submarino con 3 torpedos, y además era el barco con el Ranger de los portaaviones norteamericanos el más flojo defensivamente y por blindaje, todos los demás había que rematarles y hundirles. Pero eran muy resistentes y los daños sobre todo eran cubiertas para arriba. Tenías una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar sobre la famosa tercera oleada en Pearl Harbor que nunca se llevó a cabo. ¿Qué pasó ahí o cuál es tu opinión? Y luego una curiosidad simplemente, los escuadrones de torpederos norteamericanos, ¿cuántos aviones los formaban? Empiezo por la última. Al principio de la guerra el estándar eran 18, ¿vale? Eran 4 escuadrones de 18 aviones, en total 72 aviones. 18 cazas, 18 torpederos Devastator, el escuadrón de bombarderos en picado con 18 Downless y el escuadrón de exploración con 18 Downless. Luego ya cuando fue con las bajas, los números de escuadrones de los torpederos se fue... Nunca llegaron a 18. Ni en Midway ni posteriormente cuando lo sustituyeron con el Avenger. Pero eso también fue porque los torpedos norteamericanos al principio de la guerra eran un desastre. No explotaban. Y los lanzados desde aviones eran muy frágiles. Entonces, una de las grandes ventajas que tuvo la Kido Butai es tener un torpedo muy robusto y muy eficaz, lo que les permitía lanzarlo más rápido y más alto. Contra más rápido y más alto lances el torpedo, más posibilidades tienes de sobrevivir al fuego antiaéreo enemigo. Entonces los norteamericanos, por ejemplo, los Avenger, que era un excelente avión y fue el mejor avión torpedero de la Segunda Guerra Mundial, muchas veces lo utilizaban como bombardero, porque el MK-13, me parece que era el torpedo, era un desastre. Y lo mismo les pasó con los torpedos de los submarinos al principio de la guerra. Estaban desesperados, porque les fallaron más todavía que los alemanes al principio de la guerra. Tuvieron muchísimos problemas hasta, yo creo que fue a partir del año 43, cuando ya empezaron a resolver esos problemas. Sobre la tercera ola de Pearl Harbor, hemos comentado algo.
Hay fuentes que dicen que sí, creo que fue Fuchida el que le pidió a Nagumo esa tercera ola. Hay otras fuentes que dicen que no hubo esa petición. Lo que he dicho antes es Nagumo ya había cumplido su misión. No había perdido ningún portaaviones. La segunda ola de ataque japonesa a Pearl Harbor sufrió muchas bajas. Muchas más que la primera. Porque ya empezaron, la artillería antiaérea norteamericana ya estaba alertada, con lo cual una tercera ola seguramente hubiera sufrido más bajas todavía. Y la mentalidad japonesa es que esto era el primer partido de toda la liga. Entonces tampoco podías permitirte asumir unos riesgos a unos beneficios que era, pues a lo mejor los astilleros, los depósitos de combustible, pero no los astilleros de Pearl Harbor en aquella época Pearl Harbor no era la gran base aeronaval que tenemos todos en mente ahora mismo, que hay ahora, sino era una base relativamente secundaria, y que fue Roosevelt el que, como una medida de presión, movió la flota desde la costa a Pearl Harbor, a lo cual se negaron los almirantes norteamericanos. No les hacía ninguna gracia tener la flota en una posición más expuesta que si la tuvieras en la costa. Yo creo que no existe, esta es mi opinión personal de lo que he leído, no existió esa propuesta, o si la hicieron fue muy, oye, ¿y cómo? Dejar. No insistieron. La estructura de mando japonesa, sí. Nagumo era un almirante, que, siguiendo la tradición de los almirantes japoneses, escuchaba a sus subordinados y luego tomaba decisiones. En este caso también porque la experiencia aeronaval de Nagumo era cero. Cuando se creó la Aikido Butai, el gran candidato era Ozawa. Lo único que ya estaba en otro puesto, y por tema de antigüedad, Yamamoto tuvo que elegir a Nagumo. Pero el sustituto de Nagumo luego fue Ozawa, y fue quizá el mejor almirante en portaaviones japonés. Lo único, ya, claro, le dieron el mando, sí consiguió en Filipinas una flota importante, pero claro, ya no tenía ninguna oportunidad. Era imposible que ganara Estados Unidos. Entonces, sí fue, y esto sí está documentada y sí sucedió, la famosa petición de segundo ataque a Midway. Esa sí fue la clave, y fue una de las claves de Midway. De Nagumo se le critica mucho en la batalla de Midway. Yo no creo que fuera tan mala su actitud o su actuación, pero al final él siguió las tácticas que usaban los japoneses. Y en el libro intento reproducir un periodo muy corto de tiempo donde hubo un bombardeo de información espectacular. Estamos hablando de 1942, donde no tienen los sistemas que tenemos ahora. Tú ahora te piensas y dices, bueno, pues tendría ahí... No, o sea, de repente te empiezan a atacar aviones que sabes que vienen de Midway, cuando teóricamente era una sorpresa. Tenía por ahí el comandante de la segunda división de portaaviones, Yamaguchi, que era muy ofensivo, insistiéndole que venga, que espabilara y que atacara como fuera a los barcos que habían descubierto los americanos. En la batalla del Mar del Coral, que fue la primera batalla de portaaviones, el inicio fue desastroso por ambas partes. Es decir, los japoneses encontraron 2 barcos norteamericanos y los pilotos de exploración dijeron que eran portaaviones. Y Ara, que estaba al mando de la quinta división, dice, portaaviones, con todo a por ellos. Y era un petrolero y un destructor. ¿Qué les pasó a los americanos? Algo parecido. Un portaaviones. Y cuando llegaron a no había nada. Lo único que ahí los americanos dijeron, bueno, vamos a esperar un poco a ver si encontramos otra cosa. Y encontraron el Soho, que fueron el que hundieron. Pero eso también lo tenían en cuenta Nagumo en Midway.
Pues Mar del Coral había sido semanas antes, es decir, no voy a poner a lanzar un ataque con todas mis fuerzas cuando no tengo muy claro a qué me enfrento. Los norteamericanos eso lo tenían muy fácil, sabían perfectamente a qué se enfrentaban, dónde estaban, la hora en la que iban a atacar, entonces por eso jugaron con las cartas marcadas. O sea, la historia siempre la escriben los ganadores, casi siempre. Y tú dices, Midway fue una victoria increíble, asombrosa, un milagro. No, no fue un milagro. Fue, pues gracias a la inteligencia principalmente, y también que los japoneses y Yamamoto fue un plan desastroso porque desperdigaron tanto los planes no japoneses siempre eran de un montón de agrupaciones separadas, independientes, que no había forma de coordinar eso. Y, por ejemplo, a las aleutianas atacaron con 2 portaaviones, el Ryujo, ligero, y uno de los que transformaron en un transatlántico que entró en servicio, que, bueno, tenía una velocidad relativamente baja, pero sí podía llevar unos 48 o 50 aviones. Entonces, el planteamiento de Yamamoto fue muy malo. Si juntas las dos cosas... Una pregunta sobre Pearl Harbor. Si la memoria no me falla, eran tres portaaviones habían en la zona. Si no me falla la memoria, uno en Seattle, otro en San Francisco y el Enterprise que estaba entregando aviones en Wake. Había 2 cerca... A ver, uno estaba en la costa, que era el Saratoga. El Lexington con Fletcher se retrasó en la entrega y por eso le culparon de que había caído la isla. Y el Yorktown con Halsey justo volvía a Pearl Harbor. Mandó una agrupación de Downless que cuando aterrizaron en el aeropuerto que hay justo en el puerto, les atacaron los japoneses. Y la pregunta es, con tanta planificación para Pearl Harbor, el silencio de radio, por el camino más largo, ¿cómo no tenían inteligencia para saber si estaban ahí los portaaviones? Sí, tenían inteligencia. El día anterior sabían exactamente los barcos que había en puerto. Nagumo sabía los barcos. Pero no los portaaviones. Sí, se sabía que no iban a encontrar portaaviones. La noche anterior, la embajada o los delegados consulados en Hawái transmitieron la información de todos los barcos que había y a primera hora de la mañana se la confirmaron. Exactamente sabía lo que había. ¿Qué haces? ¿Te vuelves y no atacas? Hay una cosa que se dice de Pearl Harbor y yo estoy encantado, pero me van a poner una multa. El objetivo de Pearl Harbor era los aeródromos en primer lugar. Tenías que destruir los aeródromos para que no contraatacaran. Los portaaviones en segundo lugar. Y en tercer lugar los acorazados. O sea, la imagen de Pearl Harbor es es que atacaron a los acorazados americanos para... Los acorazados eran la última de las prioridades. Llegaron, no había portaaviones, acorazados. Pero la prioridad y la mayoría, gran parte de los aviones torpederos iban contra donde estaban normalmente anclados los portaaviones. Es más, creo que eran del Irio y del Sorio, que una parte, al no haber portaaviones, se fueron hacia los acorazados y otros atacaron a un crucero ligero que había en la zona. Pero el objetivo, aeródromos, portaaviones, acorazados. Sí es verdad que, por ejemplo, los norteamericanos anclaban en 2 líneas, la famosa línea de acorazados, el Battle Seal Row. Entonces ahí tenían 2 problemas. Uno, el torpedo, tú lanzas el torpedo a una velocidad, a una altura, se hunde y da contra el fondo.
Entonces tuvieron que reducir velocidad a altura y poner como unos tacos de madera para que no se sumergiera y alcanzara. Y luego modificaron proyectiles de 406 milímetros de los acorazados para convertirlos en bombas, porque era la única forma de alcanzar la segunda línea de acorazados. Esas bombas fueron un desastre. Esas bombas las tiraban los Kate desde altura. Fueron un desastre. Solo acertaron, creo que fue 3-4 bombas. Pero hubo una, la de la Arizona. Y por eso queda esa imagen de que las bombas fueron un desastre. Pero hubo una. La Arizona fue de 406 milímetros. Las bombas de 250 milímetros, de 250 kilos, no tenían, y lanzadas en picado, no alcanzaban la velocidad suficiente ni el peso para atravesar el blindaje de las cubiertas de los acorazados. Por eso, cuando se detectaban cruceros pesados y sobre todo acorazados, la táctica es atacarlos con torpedos, porque con bombas, y era lo que comentábamos antes, el Val solamente podía llevar una bomba de 250 kilos y 2 bombas de 60 kilos que no valían para nada. Era de 250 kilos. Y era uno de los grandes problemas que tuvieron los japoneses, que el Val tenía muy poca capacidad de bombas. Y en el libro vienen estadísticas de aciertos y, por ejemplo, el bombardeo horizontal fue una decepción enorme. Y lo entrenaron muchísimo. Hicieron una táctica de... Y eso que eran barcos parados. Pero hicieron una táctica de juntar 5 Kate muy juntos. El líder de la formación era el que con un visor muy simple lanzaba y los otros pilotos lanzaban a la vez. Pero fueron un fracaso. Esas bombas fueron un fracaso. Todos hemos visto la película de Pearl Harbor, que en mi opinión es horrible. Y si te gusta este tema, ver en medio del puerto destructores de los años 90 en medio del ataque japonés, o Nox, da grima, y eso que el acorazado haga así encima de las aguas, dices... Pero la imagen de esa película es la bomba que realmente... Hombre, no creo que estuvieran viendo cómo paraba la espoleta, pero sí alcanzó en el pañol de municiones y pues todos sabemos el final.